Bienvenidos a Al-Ayam, un podcast realizado entre Tel Aviv y Barcelona. Somos Paul Sánchez y Ofer Lashevitsky, y este capítulo está patrocinado por Aitor de la Villa. A partir de 5 euros al mes, podréis acceder a capítulos exclusivos para suscriptores en nuestro Patreon. Hace unos 30 años que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu describe la República Islámica de Irán como la amenaza existencial más peligrosa para el Estado de Israel. La posibilidad de una guerra entre los dos países ha sido una premonición constante en sus discursos, así como sus avisos sobre la importancia de impedir que Irán desarrolle una bomba nuclear. Ambos países llevan años inmersos en una guerra en la sombra, en la que Irán financia a milicias en países terceros para que amenacen o ataquen objetivos israelíes, mientras Israel lleva a cabo asesinatos selectivos de oficiales, ingenieros o científicos nucleares iraníes. Estas últimas semanas, las tensiones entre ambos países amenazaban con desencadenar una guerra regional. Los proxies de Irán en el Líbano, Siria, Yemen e Irak llevan atacando a Israel desde el 7 de octubre como muestra de apoyo a Hamás. En este contexto, el pasado 1 de abril, Israel bombardeó el edificio anexo a la embajada iraní en Damasco, matando a 16 personas, entre ellas Mohammad Reza Zahedi, un alto mando de la Guardia Revolucionaria Islámica. Irán respondió el sábado disparando más de 300 drones y misiles por primera vez a territorio israelí, siendo casi todos interceptados. Desde Al-Ayam queremos recordar que estos dos estados no siempre han sido enemigos. De hecho, antes de la Revolución Islámica de 1979, Irán e Israel tenían un estrecho contacto humano. Israel le compraba petróleo, entre otras cosas, e incluso tenían programas de desarrollo de misiles conjuntos. Para hablar de la cambiante relación entre los dos países, nos acompaña hoy Daniel Bashande, consultor y analista político especializado en Oriente Medio. De origen persa por parte de padre y español por parte de madre, ha centrado su carrera en el estudio de la política, la historia y el papel de Irán en la comunidad internacional. Shalom, Daniel, salam, bienvenido a Al-Ayam. Salam y shalom. Muchísimas gracias a vosotros por haber contactado conmigo, porque sinceramente creo que es una oportunidad de oro, ¿no? Para dejar clara muchísimas cosas relacionadas sobre todo entre las relaciones entre Israel e Irán y sobre todo entre judíos y persas, ¿no? Porque al final, por lo que nos dice la historia y por lo que cuando uno se pone a leer y empieza a estudiarla, los judíos y los persas siempre han sido grandes amigos, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? No solo por varios factores. Yo creo que el punto central donde tendríamos que empezar a hablar es sobre Ciro el Grande, ¿no? Ciro en su momento fue visto como un liberador del pueblo judío en su momento. Ciro, Hablamos de Ciro del Imperio Persa, ¿correcto? el fundador, Ciro el Grande, Kurus el Bosorg, como se dice en persa, que de hecho la labor que hizo en su momento, aparte de devolver, ¿no? Las prácticas a las diferentes religiones, también al judaísmo, que fue reconocido, es que esto es reconocido por los propios judíos, hasta en el colectivo judío se dice, se pone de manifiesto, porque creo que es el único líder que está mencionado en los libros religiosos, sobre todo en textos bíblicos, como digamos, el Salvador en este sentido. De hecho, como anécdota, en Jerusalén creo que hay una calle dedicada a Ciro el Grande, Sí. que es escrito en persa, por ese valor. Por eso yo siempre digo que el pueblo judío en sí, más allá de las connotaciones políticas que pueda tener, porque hay que distinguir entre sionismo y judaísmo, son pueblos muy, muy ligados por la historia y yo diría que por el destino, ¿no? Buenas, Daniel. Aprovecho Muy para buenas. saludarte y agradecerte tu presencia aquí en Al-Ayam. Por si no conoces, Al-Ayam en hebreo significa sobre el mar. Un poco lo que Ujú. tratamos de conectar son las dos orillas
del Mediterráneo. Veo y entiendo que vamos a lograr hacer la paz, al menos entre nosotros, en este podcast, pero Por antes supuesto. de entrar en materia más profunda, quienes nos siguen, nos escuchan, a mí y a Paul, nos conocen y no tenemos tanta necesidad de explicar nuestros orígenes. Nos interesa que en 2 minutitos un poco trates de encapsular, de resumir tus raíces, ¿no? ¿Quién es Daniel Bashandeh? ¿De dónde viene este apellido persa iraní? ¿Y por qué te instalaste en España, en Madrid, donde vives ahora? Por Recapitula un poco. supuesto. Por supuesto. Bueno, pues yo soy Daniel Bashandeh, soy un joven de origen persa por parte de padre y de origen español, ¿no? Por parte de madre. A mí siempre me ha fascinado la historia sobre Persia, ¿no? Siempre desde pequeñitos hay algo que entre los persas, sobre todo cuando se vive fuera de Irán, tenemos muy arraigada y desde pequeñitos pues siempre nos enseñan, siempre nos hablan sobre la herencia de Persia, ¿no? Porque realmente fue una cuna de civilización que ofreció muchísima riqueza a lo que es al mundo en general y sobre todo a la historia, al desarrollo. Entonces, siempre hay una tendencia en las familias iraníes a recordar, ¿no? Todo este transcurso y toda esta historia. Yo desde muy pequeñito, debido a mi origen y sobre todo también por cuestiones políticas, porque al final todo es política y al final todos acabamos politizados, es importante, a mí siempre me gustaba mucho preguntarme por qué de las cosas, ¿no? Yo siempre preguntaba por qué ha ocurrido esto de la revolución islámica, qué es la revolución islámica, luego todo tiene sus matices, por qué toda esta enemistad con Israel, por ejemplo, por qué siempre a los iraníes nos ponen siempre en el eje del mal cuando tú hablas con una persona o hablas con cualquier extranjero y te habla, te habla maravillas de Irán, ¿no? Independientemente del régimen que tenemos ahora mismo. Claro, al final un extranjero puede dedicarse, y seguramente que vosotros lo entendéis así también, sobre un asunto que en mi caso siempre es más personal que profesional, ¿no? Aunque mis caminos se han juntado. Entonces, al tener este nivel al ser un tema personal, yo creo que es muy importante, al menos desde nuestra posición y sobre todo de la mía, de intentar dar a conocer Irán desde la historia, desde la política, conocer el papel de Irán en el mundo, conocer las dinámicas internas, siempre desde una perspectiva realista de las cosas. Es verdad que luego todo el mundo tendrá su ideología política, el deber ser de las cosas, siempre hay que dejarlo claro, pero sobre todo romper estereotipos, acercar Irán a la comunidad española es una de las labores que yo creo que es fundamental, sobre todo los iraníes que vivimos aquí y ya sea en la diáspora, y dejar claro que no todo es tan negro como lo pintan, ni tan blanco, siempre hay matices, pero insisto, siempre con unos valores e intentar acercar la maravilla que a mi modo de ver es Persia, que yo creo que se merece ser conocido porque desafortunadamente en España no hay, hay reputados iranólogos también, pero siempre dentro de la universidad aún queda mucho por hacer. Y sinceramente estos espacios, sobre todo aquí en este podcast en concreto, yo creo que se van a poner encima de la mesa varias cuestiones, sobre todo de la relación entre judíos y persas, la relación entre Israel, la relación antes y después de la República, antes de lo que fue la Revolución y durante la República Islámica. Divulgación que yo creo que hace mucho bien cada uno tendrá su opinión, pero al ser un tema personal y conocer cómo es la sociedad española, conocer tus límites, sobre todo porque yo creo que estaremos de acuerdo que son temas tan densos, tan amplios, yo no dejo de aprender sobre estos temas y de hecho para este podcast yo me he informado previamente sobre qué es lo que podría venir bien. Entonces es eso, yo creo que es la labor de divulgación porque al final yo creo
que todo iraní en la diáspora y también dentro de Irán, al final, la mejor labor que puede hacer para sus raíces, sobre todo para el público, es ser el mejor embajador posible de sus raíces y de su pertenencia. Y yo creo que esa es la labor que hago yo humildemente. Sin duda vamos a tocar todos estos temas que has mencionado y de hecho escucharte es muy grato porque espero que te sientas cómodo y en casa en este Por podcast porque supuesto. como me decía Ofer antes de grabar, lo de encontrar tu perfil ha sido como un match de Tinder. O sea, la descripción de de tu ambición de explicar las complejidades y los matices de Irán, reconocemos mucho nuestra misma intención desde Al-Ayam a la hora de explicar lo que es Israel o el pueblo judío. Claro que Entonces, sí. vamos a empezar poniendo el foco en lo que, bueno, lo que nos interesa, que es el punto en común, que es la presencia judía en Irán, como decías, que existe desde los días de Ciro el Grande, que estamos hablando que hace más de 2300 años, creo que no me equivoco. Ujú. Eh, pero si nos venimos más al presente, al siglo XX, antes de la Revolución Islámica, creo que las cifras de judíos en Irán giraban en torno a los 60.000, 80.000, que son cifras muy grandes bueno, para los tiempos. Después de la Revolución Islámica, unos 2 tercios se van. Entonces, vamos a explorar un poco cómo era la vida judía Perfecto. en Irán bajo el Shah y después bajo los ayatolás, que cambió porque se fueron algunos, porque se quedaron otros. Por supuesto, yo creo que es muy importante dejar claro al principio, por lo que yo me puedo informar, es que al final la identidad persa también cubre lo que son también la identidad judía, porque al final la identidad persa es lo que agrupa a todos estos pueblos, al menos dentro de las fronteras de Irán y también a lo largo de lo que fue el imperio persa. Hay una identidad y yo creo que también ocurre bueno, sobre todo antes de la creación del Estado de Israel, ¿no? La lengua común de los persas judíos siempre ha sido el persa y a día de hoy sigue siendo el persa. Eso yo creo que es un matiz muy importante ya a la hora de cuando tú hablas con judíos persas, ellos siempre resaltan el tema de la pertenencia a Irán, ¿no? El tema independientemente de lo que esté ocurriendo políticamente en Irán, ellos se sienten persa. Es más, a mí me da la sensación que ellos siempre, ellos se ven persas, se sienten persas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hablar con un ortodoxo judío de origen persa, que él me daba una anécdota y luego ya a base de tener una conversación con él, yo ya me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, que él deseaba volver a Irán, que su casa estaba en Irán y que, claro, su paso por lo que es Israel, pues que al final vosotros conoceréis muchísimo mejor la sociedad israelí, pero que hay muchas, digamos, minorías, entre comillas, que tienen difícil a la hora de integrarse, ¿no? Y esto pasa con algunos sectores y en este caso, pues con este señor ortodoxo. Luego, por ejemplo, también conocí en su momento a otro perfil, ¿no? De persa judío que sí, que se sentía muy israelí, pero luego es que la oías y era persa. O sea, la cuestión, la forma de hablar, el taruf, que es un patrón cultural que tenemos los persas, que seguramente conocéis, la lengua. Claro, yo creo que hay que poner un antes y un después en lo que es el sionismo político, que realmente cambió la perspectiva, sobre todo también las aspiraciones de políticas, ¿no? Del pueblo judío sobre lo que ocurrió antes y sobre todo en la época, en la mejor época que tuvieron los judíos, entre comillas, ¿no? En Irán fue durante la época Pahlaví, ¿no? Que es la época anterior a la República Islámica, que de hecho, y esto también tenemos que ir un poquito más atrás, durante la época Qajar, cuando empiezan a entrar, ¿no? La influencia francesa, la influencia inglesa, dentro de las fronteras iraníes también se aprovecha, ¿no? El movimiento político, digamos,
judío, para intentar condicionar a la población dentro de Irán, existía, como muy bien has dicho tú, judíos políticos, o sea, una comunidad judía bastante amplia. Durante la época del Shah, bueno, la época de su padre, Reza Shah, también es importante destacar que también hubo vínculos con Alemania, ¿no? En el sentido, en ese momento con Hitler. Es verdad que en esa época, debido a la política que se llevaba a cabo, se puso de manifiesto algunas cuestiones relacionadas con propaganda, ¿no? Antijudía, pero claro, eso no quitó que luego durante el reinado de su hijo, las relaciones con Israel y sobre todo potenciar lo que fue la élite entre comillas, sino la población judía para que ocuparan puestos y cargos muy relevantes, sobre todo en la economía, en industria, en sectores claves de la sociedad iraní, que fueron reconocidos también por parte de los propios judíos que vivían en Irán y sobre todo por parte de la población, ocuparon importantes espectros de la sociedad. Luego Una ya, pregunta rápida. sí, ¿Tú crees que había alguna relación entre la creación del Estado de Israel y esta promoción social de los judíos en Irán en su es, momento? es importante que me digas esta pregunta porque cuando se fundó, ¿no? En el 47, 48, de hecho Irán fue de los países, creo que fue el segundo país de mayoría musulmana que aceptó, que dio la bienvenida, Lo reconoció como Estado le después de reconoció como Turquía. Estado, pero le costó en su momento. ¿Por qué? Porque no olvidemos que vivíamos una etapa de polarización, teníamos la experiencia de lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, claro, también Irán había una mayoría chií, había un fervor revolucionario a lo largo de todo el mapa de Oriente. Teníamos Egipto por un lado, luego se desarrollaron los conflictos bélicos. Irán también estaba en una posición muy delicada, ¿no? Pero finalmente se aprobó. De hecho, también con Mossadegh tenía un papel fundamental en esto porque él, claro, era visto como, digamos, el paradigma, el líder del antiimperialismo, ¿no? En Oriente. Entonces, Irán también necesitaba de alguna forma mantener el equilibrio con el mundo árabe. Es- Pero sí. debido a la relación entre Israel y entre Estados Unidos e Irán, finalmente se materializó lo que fue el apoyo al Estado de Israel. Pero básicamente fue, bajo mi punto de vista y después de haberlo leído, fue algo que se hizo, digamos, poniendo presión también a Irán, porque era el líder, o sea, antes que fuera Israel en lo que fue el aliado fundamental de Estados Unidos en la región, Irán era la isla de estabilidad, ¿no? Según Carter, que al final, bueno, todos sabemos cómo acabó Carter después, pero Irán era el aliado fundamental de la región. Es más, Estados Unidos en su momento no veía a Israel como un valor estratégico en la zona, sino que se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Es, Y bueno, eso es justamente ese no apoyo estadounidense inicial es algo que me encargo a veces de matizar o sí. recordar ante las críticas sin fundamento que uno escucha. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema. Me gustaría también recuperar una anécdota mía para complementar las tuyas que mencionabas respecto a ese sentimiento de pertenencia y ese arraigo tan profundo de Irán. Yo lo viví una vez, paradójicamente, en Tel Aviv en Ujú. el centro, en la calle King George, en un puestecillo, fui a comprar una mochila para mi hija y el vendedor, creo que no me había pasado nunca, tenía la tele puesta y un idioma que yo no reconocía y con subtítulos aparentemente arábigos, ¿no? Y luego empecé a fijar, le pregunté y me dijo, no, no, es persa, ¿no? Y dije, ostras, vale, que eres de Irán, ¿no? Sí, efectivamente, el tipo se llamaba Menashe. En ese momento se estaba poniendo las tefilín para el rezo y obviamente a mí la situación me pareció extremadamente interesante y curiosa a nivel Ujú. antropológico y periodístico. Y él mismo, al hablar un poco la conclusión, el resumen coincide con el diagnóstico que has explicado tú, Daniel. Él huyó
tras el establecimiento, el triunfo de la Revolución Islámica en el 79. Como bien sabes, decenas de miles de judíos huyeron con lo opuesto. El caso de este hombre fue huyendo a pie, montañas a través y cruzando a través de Turquía, si no me equivoco, y un periplo que le llevó a Israel. Como bien has dicho, su existencia y su propia historia en Israel no fue y no es fácil, porque Israel no es un país fácil y también por el hecho de pertenecer a estas minorías orientales, Mizrahim, que se dice en hebreo, que no eran parte del mainstream dominante, por tanto, tuvieron una integración difícil en el país. Y él mismo, al final de la anécdota, me decía, ojalá pueda volver a Irán, ¿no? Sí, Ujú. obviamente no tenía palabras buenas hacia el régimen Claro, y lo que suponía, pero ostras, lo veía ahí viendo la tele persa, escuchando música persa, que en su vida social todavía mantenía ese ADN y que su sueño en vida era poder volver a su país de origen, ¿no? Es decir, está en Israel porque es su refugio como judío, pero ese es claro. su anhelo, ¿no? Y vinculo esto un poco al debate donde lo estamos teniendo sobre estas relaciones previas Irán-Israel, previa Revolución Islámica, que por lo que he leído en artículos estos días también se tiende a idealizar, se pinta como que ahora somos los máximos enemigos y antes era una especie de luna de miel. Como bien has empezado a decir, hay matices, ¿no? Irán también estaba condicionada pues por esta condición de país islámico, chiita, ¿no? Evidentemente el Shah de tendencia pro-occidental sí que tenía más aceptación. Ben Gurión, poco después de la fundación de Israel, según menciona Arash Azizi, un columnista que tal vez conoces, hablaba de esta alianza de la periferia de Israel junto a Irán, Turquía y Etiopía para combatir este panarabismo ¿no? favorable al movimiento Claro. nacional palestino, pero había matices, ¿no? Irán y parte de los sectores de la población también apoyaba a la Organización por la Liberación de Palestina. El Shah mismo, después de la Guerra de los Seis Días, se opuso abiertamente a la ocupación de los territorios por parte de Israel. Es decir, ni antes tan blanco ni ahora tan negro, ¿verdad? Efectivamente. Sí, sí, totalmente. Como lo has descrito, es perfecto. Hay que dejar claro, ¿no? Me gustaría hacer un matiz con lo que habías dicho de, claro, del miedo, ¿no? De los judíos que vivían en Irán después de la República Islámica, o sea, cuando llegó y estalló la revolución. Hubo una figura muy importante que he estado viendo que fue la de Habib Eganian, ¿no? Que fue un líder de la comunidad judía, ¿no? En Irán. Eh, claro, daros cuenta que durante la época de Mohammad Reza Shah también hubo mucho activismo, también, como ya os decía, la comunidad judía se integró, tenían privilegios. Claro, cuando ocurrió la revolución, y yo creo que hay que enmarcar todo esto en una batalla política, geoestratégica, de discurso, a la hora de consolidar la revolución, a Khomeini y a sus seguidores les sirvió muy bien el comodín de Israel, el comodín del sionismo. Por eso siempre vais a ver matices a la hora de hablar entre judaísmo y sionismo en los dirigentes propios iraníes, ¿no? Porque ellos siempre van a enfatizar, van a intentar dejar de lado la cuestión judía y siempre van a hablar sobre sionismo, que eso es un matiz que es muy importante y a veces muchos análisis caen en el error. No es una cuestión contra los judíos, sino es contra el sionismo político y a día de hoy siempre se instrumentaliza. Pues este personaje, por un tribunal revolucionario, al final acaban con su vida, como acabaron con muchísimas vidas, ¿no? Yo os invito también que veáis cómo acabaron con la figura de Jubeidó, un líder, que tenía un cargo político muy, muy, muy importante. Fue uno de los primeros ministros de Irán. Y cuando Jubeidó muere, que fue digamos, una figura muy relevante en la política iraní, que está a su juicio en YouTube, que yo creo que merece la pena que lo veáis. Pues este tipo de miedo que había en la comunidad judía, pues claro, fue se sintieron con el miedo y claro, y muchos salieron y fueron a lo que es a día de hoy el territorio judío donde se les puede otorgar protección, ¿no?
Claro, yo creo que ese miedo a unas represalias, ¿no? La experiencia de lo que fue el nazismo en su momento, pues invitó, ¿no? Y también movilizó a muchos judíos persas para integrarse en la sociedad israelí. Que es muy importante decir una cosa, porque la población judía iraní yo creo que es la segunda mayor en todo Oriente. O sea, después de Israel está la población judía iraní, que hay muchos que viven en Irán a día de hoy. Claro, eso marca un antes y un después, la República Islámica. Y todo este fervor revolucionario, de hecho, cuando se consolida la República Islámica de Irán, la embajada que era la embajada israelí, la representación, fue ahora mismo, es la representación de Palestina, y de hecho el primer mandatario que visitó Irán fue, bueno, el líder político fue Yasser Arafat, ¿no? Que de hecho también para Irán, date cuenta de quién fue Khomeini. A Khomeini tampoco le interesaba líderes laicos, no le interesaba, pero bueno, los persas son muy pragmáticos. Entonces se apropiaban de estos liderazgos y para colocar en el ojo del huracán la cuestión del sionismo político. Y de hecho sus vídeos de Yasser Arafat, viéndose también con líderes iraníes, están en YouTube. Yo siempre invito a la gente que lo vea para romper estereotipos. Y efectivamente, las relaciones entre Israel e Irán fueron positivas durante la época Pahlaví, también muy forzadas por el periodo que vivíamos, de un periodo de Guerra Fría, pero el margen de maniobra del último Shah cada vez era menor, no solo por la cuestión, el fervor revolucionario que se iba cociendo, la inteligencia iraní, lo que se denomina los intelectuales, lo que fue la figura de Khomeini también, y algo muy importante, la labor de Occidente, que para plantar la semilla, porque daros cuenta de que durante en esa época Israel se mantuvo en un segundo plano en ese sentido, pero la revolución iraní fue una campaña de asuntos públicos perfectamente hecha para el momento, ¿no? No es baladí y no es una casualidad que Khomeini eligiera Francia y sus asesores que estaban con él planificando sus discursos. Una figura muy, muy importante es la de Sadegh Gobzadeh. Eh, Estudió en Georgetown. Muchos de los que acompañaron a Khomeini eran, bueno, estaban criados fuera de Irán. Claro, le colocan en Francia para lanzar el discurso contra el sionismo político, contra Estados Unidos. Fue esa campaña de asuntos públicos y ese altavoz mediático que le dio a la comunidad internacional que provocó esos movimientos en Irán. De hecho, se reunió también con judíos iraníes, ¿no? Para llevar a cabo la revolución. También había un sector de una asociación de judíos de intelectuales que apoyaban esta revolución. Claro, no siendo conscientes de lo que venía, que lo que iba a venir después, ¿no? Eso también es importante dejarlo claro. Lo que quiero decir es que la identidad iraní siempre pesa más a mi modo de ver, luego esto hay que preguntar a cada judío cómo se siente, que la identidad, digamos, de pertenencia o identidad israelí o judío. Yo creo que ellos siempre en una balanza van a poner más encima de la mesa la cuestión persa y sobre todo a las generaciones de mi padre, ¿no? A las generaciones más antiguas, claro, que ven con nostalgia, ¿no? Lo que fue el pasado. Y de hecho, el mismo Khomeini reconocía, ¿no? la labor de los judíos. De hecho, como al ser personas del libro, tenían un estatus. A día de hoy tienen un representante en el parlamento iraní, que eso es importante dejarlo claro. Y claro, como toda minoría, hay dificultades, ¿no? En Irán. Eso lo tienen los que siguen la religión del zoroastrismo, los cristianos, también los judíos, pero no hay una persecución como tal dentro de Irán por lo que me han contado a mí. No, hay libertad de culto y Sí, sí, ellos tienen creo que incluso la constitución efectivamente. del Estado iraní reconoce, tú has dicho, el cristianismo, el zoroastrismo y el judaísmo como las tres otras religiones dentro del Estado Islámico. Claro, date cuenta de que independientemente del número, este es un estatus muy, muy relevante, porque independientemente del número de judíos que haya en Irán,
a ellos se les otorga, ¿no? Un estatus para resaltar la importancia. De hecho, la tumba de Esther está Ujú. en Irán. Creo que también la de Daniel, si no estoy muy... Creo que sí. Sí, sí. Son Y figuras bíblicas son que figuras tienen bíblicas, aventuras en Persia, claro. sí. Y bueno, pues ahí está la clave, ¿no? Al final, como yo decía, es que el pueblo judío y el pueblo persa al final tienen muchísimos rasgos en común. Ujú. Y Lo algo de muy... la... el- perdona que te corte. Lo de la identidad persa. A ver, sí que es verdad que en Israel hay minorías de todo el mundo. O sea, hay diásporas de todo el mundo dentro de Israel y todos más o menos se identifican con sus tradiciones del país del que vienen. O sea, al final los polacos comerán comida polaca y los rusos pues celebrarán tradiciones que celebraban en Rusia, etcétera, Exacto. etcétera. Pero sí que es verdad que los persas son conocidos por ser especialmente orgullosos de su background. Vale la pena mencionar también mi anécdota personal, es que mi mujer, que es israelí, es hija de un judío iraquí y una judía iraní, una judía persa. Y la identidad persa de la madre es fuerte hasta el punto que cuando organizamos y planeamos nuestra boda en Israel, el DJ, al preguntarnos la música que querríamos tocar, dijo, vamos a tener que poner música persa. O sea, él lo daba por supuesto. Por supuesto, Y, claro. y nos casamos con Anor Anor y toda la movida. Pues sí. Am, pero quiero centrarme en una cuestión concreta que has tocado. Me gustaría llevar la conversación por ahí un momento. Concretamente, el apoyo de los ayatolás, de la República Islámica a la causa palestina. A mí me parece un tema muy interesante y que no es obvio. Porque, claro, en sus orígenes, cuando se crea el Estado de Israel en el 48, lo que tenemos es un conflicto árabe-israelí. O sea, no es solamente... no había originalmente una causa palestina, como hoy en día existe una causa palestina. Entonces lo que había era un problema sionista, por así decirlo. Era un conflicto por tierra y que no tenía que ver con un pueblo enfrentado con otro, sino esto que se estaba como, desde el punto de vista de los árabes, se estaba como creando una entidad marciana en territorio suyo. Pero um, todos los árabes iban bastante a una contra Israel, como se vio en las guerras del 48 y del 67. Y solo fue luego con el tiempo que se perfilaría más en un conflicto nacional palestino. Um, Dicho todo lo cual, claro, Irán en todo esto no está involucrado, no luchó contra Israel, como hemos dicho, incluso reconoció el Estado. Y es un matiz que vale la pena hacer, porque yo creo que hay gente que mezcla el mundo musulmán como un Efectivamente. conglomerado. Es muy Y importante. entonces, claro, por eso quiero llegar a cómo hemos llegado a donde estamos hoy, en que la liberación de Palestina es un flagship item, digamos, de la política iraní. O sea, a veces en Israel se oyen analistas decir cosas como que los clérigos iraníes creen que la liberación de Jerusalén acelerará la llegada del Mahdi, que es esta figura cuasi mesiánica que traerá la redención en la que creen los musulmanes chiitas. Pero a mí estas interpretaciones me generan sospecha. Aquí en Al-Ayam sabemos que las ideas religiosas no suelen explicar decisiones geopolíticas. Por Totalmente. tanto, ayúdanos a entender esto, la relación entre política e Por Islam en supuesto. Irán y cómo influye la causa palestina. Efectivamente, pues agradezco tu pregunta porque yo creo que va a ser muy importante la forma en la que te la voy a responder. En principio, el pueblo Persia en sí, fue clave a la hora del desarrollo del Islam. Clave, tanto en su vertiente de teología, política, intelectual. Daros cuenta de que cuando llegan los árabes a Irán se encuentran un imperio decayente, pero era un imperio que tenía una herencia cultural previa, un pasado
preislámico, que fue lo que había en el Imperio Persa, ¿no? Una herencia cultural, una herencia religiosa. Claro, los persas abrazaron esa religión. Los persas no se casan con ninguna religión. A lo largo de la historia eso es lo que nos han demostrado. Dejaron atrás el zoroastrismo y no lo han vuelto a recoger. Han abrazado ahora mismo el Islam y estamos viendo que en Irán las nuevas generaciones, y seguramente que cuando vosotros habéis tenido coincidencias con diferentes personas iraníes, la religión pasa a un segundo plano. Es todo más política. Dentro de tu casa, tú no estás con la religión, ¿no? Tú no la vives. Bueno, si eres parte de lo que es el estatus del régimen, yo entiendo que sí, pero a nivel sociedad, la sociedad iraní es mucho más, digamos, es muy tolerante frente a los demás. Es tolerante en términos religiosos. Clave, es muy clave este desarrollo del Islam también en su vertiente política que los persas ofrecieron, porque si no hubiesen sido por los persas, muy probablemente la religión islámica no hubiera tenido esa expansión que, digamos, pudo haber tenido. Eso por un lado, la herencia cultural y la importancia de Persia. Ahora bien, cuando tú muy bien dices la causa palestina que se desarrolla, eh, claro, Irán también estaba en un momento muy delicado. Sobre todo hay que entender quiénes gobernaban Irán, cuáles eran los liderazgos. Date cuenta de que cuando Mohammad Reza Shah dependía muchísimo del apoyo de Estados Unidos, el mismo Shah terminó reconociendo que los intereses de Estados Unidos y los británicos no iban de la mano de Irán y eso al final fue tarde de reconocerlo y eso se ve en sus entrevistas, cómo al final no le daban esa independencia. Es más, en el momento en que Mohammad Reza Shah intentó desviarse un poco de la política estadounidense y la política británica, ahí es cuando ya empezaron, digamos, a cocinar el futuro de Irán, que en ningún momento se pensó que iba a ser islámico, pero, como os digo, la campaña de asuntos públicos al final colocó la única opción dentro de la mesa del Islam político para evitar una expansión de lo que es la Unión Soviética. Pero, como muy bien dices, mira, yo escucho muchos análisis diciendo eh, que Irán va a apoyar a Hamas 100%, que Irán, el régimen iraní va a apoyar a Hezbollah 100%, que son sus proxies. El régimen iraní no va a ligar su futuro político al futuro de Hamas o al futuro de Hezbollah. De ninguna manera. Ellos son conscientes de que su política exterior parte de un pilar fundamental, que es la supervivencia del régimen. Y a lo largo de estos 40 años hemos visto esa técnica y hemos visto ese pragmatismo. El último ataque, la última respuesta que dio Irán fue controlada, coordinada, fue con antelación, los dirigentes de la región lo sabían, por los canales informales también Estados Unidos estaba atento, con lo cual es muy relevante, porque si bien a nivel de Israel no existe una diplomacia con Irán que consolidada, porque no existe, porque ni tanto a los liderazgos israelíes ni a los liderazgos iraníes les interesa, sí que existen mecanismos diplomáticos con Estados Unidos, al menos de forma informal, con lo cual te da la relevancia y la importancia de decir que Irán no quiere entrar en una guerra. Es más, Irán no le interesa porque, de hecho, entrando en una guerra limitaría su poder político en Irán, que es lo único que interesa. Es Es lo único que súper. interesa. ¿Me permites que te... Es Sí, súper interesante que hagas este matiz desde el ujú, profundo conocimiento que demuestras, ¿no? Porque claro, como nos quedamos siempre en la fachada, y la fachada es que día y noche el régimen iraní está con el muerte a América, muerte a Israel, y la gente desde la televisión ve un ataque con misiles de crucero y totalmente. drones y interpreta que directamente Irán o Israel con sus ataques buscan de per se esta gran tercera guerra mundial o guerra regional, claro, luego se escapa este matiz que dices tú, que al final hay, en todo lo que ocurre en la región de Oriente Medio, hay las palabras y luego hay los hechos, que es lo que verdaderamente hay que analizar. Y al final los hechos creo que demuestran que pese a que la beligerancia verbal es evidente, a la práctica lo que interesa al régimen, como bien dices tú, sobre todo y ante todo,
es sostenerse, ¿no? Más allá Efectivamente. de esta guerra en la sombra intermitente y este apoyo evidente a los proxies. Y me gustaría, ya que, que hemos entrado en el ataque del sábado, aunque no vamos a centrar nuestro debate aquí, pero me gustaría que nos digas no cómo lo han vivido el régimen, sino la gente. Tú, amigos vuestros en Irán, de nuestra parte, te puedo sintetizar que en Israel fue una noche de agonía, de incertidumbre, porque si bien afortunadamente finalmente el ataque fue repelido con mucho éxito, eso no quitó, por ejemplo, mi mejor amigo estaba en el hospital con su hijo recién nacido y viendo cómo se le venía la gran guerra de las galaxias encima suyo, ¿no? Y afortunadamente Totalmente. eso se detuvo, pero la ansiedad y la agonía aquella noche fue terrible. ¿Cómo lo vivió tu círculo cercano? Pues Irán siempre ha vivido en constante amenaza, ¿no? Siempre el régimen utiliza lo que es la amenaza externa para, digamos, eh, intentar condicionar a la opinión pública. Claramente, la población, más allá de lo que puede significar un ataque y una guerra directa, este tipo de acciones, lo que lo que más afecta a la población son sus consecuencias, porque es algo fundamental que yo creo que merece la pena en este espacio que digamos, porque no es solo una batalla política o militar la que estamos viviendo, sino es una batalla económica que también viene desde la época del Shah. Daros cuenta de que en el Oriente el único país a día de hoy que puede, digamos, hacer frente a la hegemonía de Israel es Irán, en términos económicos y en términos industriales. Cuando se habla de política de sanciones, Y en términos militares también, y en porque términos militares, efectivamente, y en términos de sanciones, cuando se habla, no, ahora mismo va a haber un paquete de sanciones directamente a Irán, la semana que viene va a haber otro paquete de sanciones. Irán ahora mismo vive una situación crítica en términos económicos, pero pese a lo mal que está la economía se mantiene a pie, se mantiene a flote. ¿Por qué? Porque hay un tejido industrial en Irán, porque hay un capital humano en Irán muy importante. La mayoría de ellos, cuando tienen la oportunidad, se marchan al extranjero. Ocupan cargos muy relevantes en organizaciones muy importantes como pueden ser la NASA. Yo creo que Irán es uno de los países con más fugas de cerebros en todo el mundo. Eso por un lado. Y la política de sanciones también está instrumentalizada, no solo por parte de Estados Unidos, sino también por Israel. Esa es la lógica económica también que hay detrás, que es importante decir, porque al final las sanciones no van a afectar directamente al régimen, sino que afectan a la población y afectan sobre todo al desarrollo democrático y de apertura de Irán. Os voy a contar una anécdota. En Israel hubo un presidente que se llamaba Moshe Katsav, no sé si os suena, que es de origen persa. Pues en el funeral de Juan Pablo II, al parecer se dio con Jatami. Y al parecer, según se dijo, hablaron en persa, ¿no? Se relacionaron en persa. Pues bien, pues hubo mucha polémica sobre eso, sobre esa pequeña conversación. De hecho, se tuvo que desmentir. Dijo, no, en ningún momento nos dimos la mano, no hubo aquí ningún encuentro y tal. Es muy relevante porque este hombre era de origen persa y Hatami, pues bueno, es iraní, es un dirigente. Pues, ¿qué quiero decir con eso? De que parece que tanto a los líderes iraníes ahora mismo y tanto a los líderes israelíes no les interesa tener un mecanismo de diplomacia y sobre todo de interacción que al final, una de las que yo he podido leer en su momento durante la guerra Irán-Irak, que fue realmente el único conflicto directo que entró Irán por la supervivencia no solo de la integridad territorial iraní, sino también que fue una excusa perfecta para Khomeini para consolidar el poder dentro de Irán, que esa es otra lectura que debe de realizarse. No ha habido un enfrentamiento directo más allá de eso. Es más, los Estados Unidos, después de la toma de los rehenes en la embajada, eh, no han podido hacer nada contra Irán dentro de su terreno. ¿Por qué? Porque Irán al final es un país estratégico. Ahora mismo, con todo el avance que ha habido, Irán está en una posición mucho más cómoda. Pero claro, el poder en Irán también podemos decir que puede pender de un hilo.
Porque lo que hemos visto durante este último año, durante las protestas en Irán, hemos visto cómo la población ha dado un paso muy importante hacia adelante, que hay una desconexión. Eh, También está por ver hasta Estamos qué... hablando de las protestas Sí, de a las raíz mujeres. eso es a raíz de lo que ocurrió con Mahsa Amini, que va mucho más allá de la cuestión de lo que es la situación del papel de la mujer en la sociedad iraní. Es muy relevante porque el régimen también es consciente de que no sabe hasta qué punto la población va a seguir al régimen, a una guerra. Y claramente el régimen es calculador. Os invito también que leáis y que veáis la figura de Jamenei. Jamenei en su momento también se rodeaba de gente, antes de la revolución, en el periodo revolucionario, de gente intelectual, revolucionaria. Al final, el, al De final él hecho, sacó... Dime. no, de hecho, ahora que lo mencionas, en un podcast en hebreo de especialistas en Irán mencionaban justo esto, que Jamenei, o sea, un poco relacionado a lo que yo decía antes, pero hablaba justamente de Jamenei y el círculo de poder intelectual y de influencia que le rodea, destacaban mucho este pragmatismo y Obviamente, estos cálculos muy fríos a la hora de tomar decisiones que efectivamente, pueden poner en riesgo, por supuesto, la viabilidad del régimen. A mí me sorprendió este análisis porque, de nuevo, es algo que no se percibe, ¿no? En lo que es la fachada, ¿no? Y son estas interioridades que si no rascas y no conoces bien, totalmente. no llegas a entender. Tal vez, Paul, estaría interesante aquí que teníamos luego una pregunta un poco para abrirlo en este marco regional, ¿no? También, que no sé si lo quieres Sí, comentar sí, tú. entiendo lo que dices. Bueno, o sea, bien, vamos ligando un poco todo lo que estás contando y puestos a desmentir, digamos, nociones simplistas. Claro, es verdad que ahora mismo en Oriente Medio hay como un choque de fuerzas. A veces se describe como dos ejes, ya has dicho antes, el eje del mal. Bueno, hay un choque de fuerzas. Los principales actores de los cuales son, por un lado, el eje, podríamos decir, Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí. Eh, por otro lado, Irán, con apoyo de Rusia y hasta cierto punto China, Ujú. ¿correcto? Sí, Entonces, los actores clave en este choque de fuerzas, que supongo que es lo que lleva a la gente de Twitter a hablar de Tercera Guerra Mundial y estas posibilidades, los actores clave aquí yo creo que son Arabia Saudí e Irán, ¿correcto? Entonces, a veces esto se describe de nuevo como es un conflicto religioso entre sunitas y chiitas. Eh, Hay mucho más que esto, hay evidentemente. mucho Hay más que esto. intereses políticos, económicos, etcétera. Pero tú si tuvieras que am, darle un nombre, digamos, al meollo del conflicto entre estas dos superpotencias o fuerzas en Oriente Medio, ¿a qué lo atribuirías? ¿Estamos hablando de poder, de control, cómo lo definirías? Estamos hablando de, sí, sobre todo de poder, de control, en esta rivalidad también que mencionas de Arabia Saudí con Irán. Fíjate si es relevante que los dirigentes iraníes también tienen mucha precaución a la hora de hablar de divisiones dentro del Islam. Ellos siempre intentan reivindicar su papel como hegemonía, ¿no?, del Islam político mundial, porque es que a día de hoy ni Arabia Saudí, ni los países del Golfo, ni los países del Magreb pueden ser considerados como los mayores exponentes del Islam político, porque donde está el Islam político institucionalizado es en Irán. Es en Irán. Irán es el... Y a veces sorprende, pero tú ves cómo está configurado. Al final, la familia Saud no es una institucionalización como hay en Irán, ¿no? En Irán ¿Te hay... atreverías a decir que el gobierno de Hamas en Gaza se parece tal vez? Yo no diría dices de Arabia Saudí, perdón. No, digo el de Hamas en la Franja de Gaza, que también Es que es son un hasta... grupo islámico. Ahí sí, porque al final jamás lo que, aparte de la cuestión palestina, lo que ellos reivindican, ¿no?,
es el tema de Islam va primero y luego va la cuestión palestina. Esa es la segunda. Y claro, Irán ha encontrado su oportunidad ahí para lanzar su discurso contra Israel a través de Hamas y de alguna forma islamizar el conflicto, que eso es lo que quieren, porque daros cuenta de que Hamas no es un grupo persa, es un grupo árabe Y sunita, además. y sunita. Pero claro, Irán, al régimen actual se le puede criticar muchísimas cosas. Yo creo que es importante distinguir dos cosas, política interna en Irán y política exterior. Es verdad que luego todo está entrerelacionado, pero cuando hablamos de política exterior, Irán no ha cambiado, no ha variado su política exterior. Siempre ha seguido sus principios firmes y son muy simples. Si contra el sionismo, contra Estados Unidos. ¿Y cómo podemos de alguna forma protegernos? A través de la disuasión, poder en la presencia regional y ojo, y una de las respuestas que puede estar dándose ahora mismo es qué va a pasar con el programa nuclear iraní. Porque esa va a ser la última disuasión que tiene Irán para realmente zanjar esta posible amenaza israelí y amenaza de Netanyahu en filas internas. Pero volviendo a la cuestión, Irán ahora mismo lleva la bandera de la causa palestina, pero en la causa palestina en términos, digamos, manejándolo en términos islámicos, pero es verdad que lo hemos visto y a lo largo de este último tiempo, ya después de la caída de Nasser, no ha habido una coalición, no ha habido un apoyo árabe unánime entre sus dirigentes que distan mucho sobre cómo son las sociedades árabes a la causa palestina. Y claramente Irán ha recogido el guante. Al final, la normalización entre Arabia Saudí, entre los países del Golfo, que responde a cuestiones más económicas, más pragmáticas y sobre todo apertura al mundo, lo estamos viendo en sus tendencias a la hora de invertir, el tema del fútbol. Eh, Irán ha recogido el guante y se ha posicionado firme en esta defensa, con lo cual a Israel también se lo pone en bandeja, ¿no? Además, Digamos. y sí, yo creo que está bien que agarremos lo del ataque del sábado para luego extraer y abrir Sí, hilos, ¿no? Yo creo que fue un poco un win-win, ¿no? Para las dos sí. partes. Por un lado, Irán, pese a hacerlo con advertencias y antelación y demás, pero a nivel interno y a nivel del mundo demuestra que es capaz de golpear directamente territorio israelí y pone una alerta clara, es decir, no os paséis de la raya porque esto es lo mínimo que os podemos hacer y lo han demostrado que es posible. Israel, por otro lado, el win, creo yo, a nivel geopolítico es evidente, es esta coalición internacional, no solo occidental, sino también árabe, porque se ha reconocido la participación jordana, incluso de Arabia Saudí y los Emiratos para proteger a Israel ante este ataque, y esto es capital, obviamente, para Israel, que veremos si el actual gobierno y el actual primer ministro logran aprovechar o lo desbaratan como hicieron después del 7 de octubre y la política y la guerra lanzada en Gaza y cómo se han hecho las cosas desde entonces. Pero un poco en este marco, ¿no? Estamos hablando de músculo militar, armamento, ¿no? Irán empieza a desarrollar estas capacidades ya después de la guerra del Golfo, cuando sufrió obviamente muchísimo con Saddam Hussein, tema de las armas químicas, es decir, veía que había una necesidad, por así decirlo, de armarse y ser capaz de contrarrestar a sus enemigos regionales hasta el día de hoy, donde Irán prácticamente se da por hecho que es casi una potencia nuclear y dispone de estos misiles balísticos, drones capaces de golpear a Israel. A nivel interno, ¿qué opinan los iraníes de este desarrollo armamentístico e incluso también de esta obsesión del régimen por exportar, ¿no? la lucha contra Israel mediante los proxies regionales? Pues hay muchas opiniones al respecto dentro de la élite iraní, como al final quienes están ahora mismo en el poder son esa generación que llevó a cabo la guerra de Irán-Irak, que fue institucionalizándose, el apoyo de los Pasdaran, ¿no? Que reforzaron su poder con la entrada de Ahmadinejad, que ahora mismo se dice que es el gobierno en la sombra, que puede ser el próximo paso
del régimen iraní, ¿no? De pasar de una teocracia a lo que es un régimen militar, pero ojo, si ocurre eso, ya no podemos estar hablando del Velayat de Faqih, ¿no? De la figura del líder supremo. Sería totalmente otro tipo de régimen. Claro, dentro de Irán, daros cuenta de que al haberse politizado tanto la cuestión del islamismo, tanto la cuestión del islam político, produce rechazo. Entonces, la gente también entiende y está cansada de oír hablar, ¿no? Que Irán está financiando, que Irán está llevando recursos fuera de Irán, que se los lleva a Siria, que también está de alguna forma detrás, ¿no? En estos famosos proxies, cuando en realidad la economía iraní está mal. Hay una desconexión a la hora de lanzar ese discurso entre la población. Es más, mucha gente, muchos iraníes fuera de Irán que están en contra del régimen iraní, están de la mano de Israel, están apoyando a Israel en esta lucha. Es más, no sé si vosotros lo habéis podido ver, pero las propias Fuerzas Armadas israelíes tienen a portavoces persas hablando en persa para el público iraní fuera de Irán. Daros cuenta de que hay un choque generacional y un choque, sobre todo de aquellas personas que tuvieron que emigrar fuera de Irán, que claramente no simpatizan con el régimen, entonces se van a agarrar a cualquier cosa para criticar al régimen iraní. Entonces, la población iraní, al menos por lo que me llega, lo que realmente ven es que toda esta tensión, todo este problema que al final se va a traducir en problemas económicos, en más sanciones, no benefician nada. Es más, cuando cuando Estados Unidos realmente se alejó de lo que es la influencia de Israel durante el año 2015, durante las negociaciones del acuerdo nuclear, vimos cómo Estados Unidos tenía la capacidad, ¿no?, para frenar las intenciones políticas de Israel. Ahora eso está en entredicho y vimos en ese momento cómo Irán se abrió al mundo un poquito. El mundo también reintegró, digamos, a Irán en la comunidad internacional, pero con la llegada de Trump y otra vez el papel de Israel en estas relaciones diplomáticas, volvimos a la casilla de salida. ¿Qué es lo que diferencia al acuerdo nuclear a lo que tenemos ahora mismo? Pues que ahora mismo, y seguramente vosotros lo sabéis mejor, Netanyahu ahora mismo parece ser que tiene la sartén por el mango a la hora de atraer a Estados Unidos en el mapa, porque Estados Unidos no ha sido capaz de, digamos, pararle los pies a Netanyahu en este conflicto, porque al final, si algo demuestra la historia contemporánea israelí, es que cuando hay un enemigo externo, la sociedad, digamos, la élite política se cohesiona, ¿no? Y al final Netanyahu es muy buen asuntos públicos, ¿no? Digamos, o sea, yo he visto intervenciones de él antes de que fuera primer ministro, cuando se iba a Estados Unidos y hablaba de la causa palestina, hablaba del tema de Irán. Conoce muy bien la agenda de Washington y es verdad que el lobby israelí es muy potente allí y claramente Biden y el próximo presidente que salga en las elecciones lo va a tener muy, muy difícil a la hora de tomar una decisión. Insisto, se decía mucho en la guerra Irán-Irak por parte de Israel que Irán era un enemigo temporal, no era un enemigo permanente. Al final, desde Ben Gurión, ¿no?, siempre se ha puesto encima de la mesa el tema de quienes eran los enemigos en ese momento. Eran los árabes, eran los países árabes, ¿no? Irán. Pero claro, luego, como se fue configurando la política, como Estados Unidos fue dando un apoyo incondicional a Israel, términos militares contra la Unión Soviética, la derrota de los estados árabes en la región y sobre todo ahora mismo en las consecuencias de la primavera árabe, que realmente reflejan que los estados árabes ya dejan de ser una amenaza para Israel, el foco pasó a Irán. Y ahora yo creo que es en esta dinámica como tenemos que entenderlo. Y yo insisto, y yo siempre, ya más de intentar lanzar mi opinión al respecto, es que es muy importante que para el beneficio de todos, yo creo sobre todo dentro de Irán, que Irán se abra económicamente, que Irán se abra, que tiene una sociedad civil muy, muy importante, pero esa sociedad necesita abrirse al mundo porque al final
los iraníes son muy occidentales, ¿no? O sea, por sus tierras pasaron los mongoles, pasaron los árabes, pasaron un montón de pueblos y los iraníes siempre han cogido lo positivo de cada uno, ¿no? Y lo han transformado en su propia identidad. Y claramente el pueblo iraní es tolerante, no es un pueblo que quiera aislarse y se ha demostrado. O sea, son muy occidentales en su forma de Sí. hacer las cosas. No Yo sé, no sé hasta destacaría qué eso. punto, no sé hasta qué punto realmente transpira, digamos, en los medios occidentales, pero la obsesión de Netanyahu con Irán es una cosa que tiene largo recorrido. O sea, él ya viene avisando de que Irán es la amenaza existencial más grande para Israel desde, yo creo que la mención más antigua que he encontrado es de los años 90, principios de los 90, cuando él aún estaba en la oposición contra Rabin. De hecho, tengo su autobiografía, me obligué a leer su autobiografía y es alucinante porque básicamente todo está enmarcado como una lucha contra Irán, hasta el punto que en el índice onomástico hay más entradas sobre Irán que sobre casi cualquier otro país en la región. Es increíble. Y acaba con un mapa de Oriente Medio que en teoría el titular es como los países con los que Israel tiene acuerdos de paz. Y sale Israel de color azul y luego Jordania, Egipto, Emiratos, todos en un color amarillo. Irán aparece ahí de color negro, sin explicación. No dice nada en la leyenda. Simplemente está como una nube de tempesta que está ahí. Esto es Oriente Medio según lo ve Netanyahu. Esta es la idea que él quiere transmitir. Ujú. Y como tú bien has dicho, él ha sabido instrumentalizar esto muy bien Muy bien. para cerrar bueno, para mantenerse en el poder, para generar esta imagen de Mr. Security, de que está manteniendo a Israel a salvo de, bueno, de este gran nubarrón que está en el horizonte. De hecho, yo cuando llegué a Israel por primera vez en 2012, que Netanyahu ya estaba en el gobierno, era la segunda vez que había sido elegido desde los 90, había una campaña en los autobuses por la ciudad de Tel Aviv entonces que se llamaba Israel Loves Iran, o sea, Israel ama a Irán, y era una campaña claramente anti-Netanyahu, donde en los autobuses de Tel Aviv pues se veían fotos de parejas o amigos en que uno era israelí, el otro iraní, y habían eslóganes como dándose mensajes de apoyo, como Israel no quiere guerra con Irán, nos queremos, etcétera, etcétera. Eh, Explico esto para también, desde el punto de vista israelí, explicar el contraste entre los mensajes que llegan desde el nivel político y el sentir de la calle. O sea, creo que a nivel de calle mucha gente entiende que lo de Irán es una digamos, obsesión política de Por Netanyahu, supuesto. pero que no tiene mucho apoyo a nivel de la ciudadanía. Les importa mucho más, digamos, los problemas con los palestinos, que son más inmediatos. Ahí está. Um, Y siempre, si me dejas un inciso, claro, hay una tendencia en la política israelí que cuando se tiende a la fragmentación, aparece la amenaza de Hamas, aparece la amenaza terrorista, pero claro, rápidamente luego el foco cambia a Irán. O sea, como que ya no da de más lo que está ocurriendo, ¿no? Dentro sí. de las filas israelíes. Y hay que pasar al enemigo que realmente importa, que es Sí, Irán. todo vuelve a Irán, sí. Y daros cuenta Deja, de... Sí, quiero, no, quiero perdón. lanzarte una Sí, última pregunta antes de cerrar. perfecto. Y es de la misma manera que dentro de Israel, digamos, se encuentra pues esta parte de la población, digamos que, no sé si diría apoya a Irán, pero que no tiene problema con Irán, no es beligerante ni tiene mala fe con Irán. ¿Existe lo mismo dentro de Irán? ¿Hay partes de la población que podríamos llamar pro-israelíes? Es decir, en la diáspora, la comunidad iraní fue de las pocas en exhibir sin tapujos banderas de Israel y un apoyo explícito tras la masacre de Hamas el 7 de octubre. ¿Esto es un tema de diáspora o existe también dentro de Irán mismo? Daros cuenta de que, sí, en la diáspora totalmente hay sectores que apoyan abiertamente, de hecho salen en manifestaciones, de hecho también con el tema de Masa Amini, también el pueblo israelí salió también a favor de todos los cambios que se intentaban producir en Irán.
Claramente dentro no puedes salir abiertamente en Irán y decir yo apoyo a Israel o apoyo... Claro, siempre a la hora de medir este termómetro es medir el apoyo que tiene la República Islámica dentro de Irán. Porque como os he dicho, habrá sectores que claramente estén en contra o tengan sentimientos encontrados porque al final hay una mayoría también en Irán que apoya la cuestión palestina, pero todo esto se ha instrumentalizado políticamente. Pero cuando realmente se ve quiénes apoyan y quiénes no, es aquellos que están en contra de la República Islámica y aquellos que están en contra con toda la acción del gobierno. Y hay sectores dentro de la población que hacen eso y que realmente se ve, también es una tendencia generacional, pero es sobre todo de forma de rechazo. Ahora bien, ¿hasta qué punto esto es, digamos, que beneficia, ¿no? Que realmente, porque siempre hay la propaganda y es una tendencia que se ha dado mucho durante este último tiempo, es que la población iraní ya deja de escuchar lo que les dicen las autoridades iraníes, ¿no? O sea, y si los iraníes y si el régimen va a seguir diciendo que el régimen sionista ataca a los palestinos o la cuestión palestina es nosotros vamos a ir a luchar por Palestina, pues claramente eso a la población iraní no le llega. No le llega porque realmente no, ya os digo, la población iraní no está dispuesta a salir y pelear una guerra, de empezar una guerra. Se vio durante la guerra Irán-Irak como el pueblo iraní al final cerró filas independientemente de quién estuviera en el poder, pero claro, la situación ha cambiado totalmente. Ahora vivimos con la experiencia de la guerra de Irán-Irak, con la experiencia del régimen en el poder, con la economía como está. Digamos que el pueblo iraní no quiere problemas con ningún pueblo y claramente hay sectores dentro contrarios a la República Islámica que sí que están a favor de Israel. Si es que es una cuestión de rechazo, si es que también se ve esta tendencia con el Islam. Si las nuevas generaciones rechazan el Islam, no es... Y fíjate que el Islam ha sido muy importante en Irán. Han tenido mucho respeto, pero claro, cuando te bombardean todo el rato, códigos de conducta, cuando no ves las... Yo creo que en Irán, fíjate, y yo creo que me voy a lanzar, pero el régimen es muy, muy distinto a la población. Hay una distinción brutal entre régimen y población. Pero claro, ahí está la cuestión, ¿no? Yo creo que a la hora de analizarlo se debe analizar así. No es una cuestión ideológica, también es una cuestión de rechazo a lo que hay en Irán. Y ya os digo, en Irán, yo creo de la región no va a haber más población a favor de la, digamos, de la occidentalización. De hecho, los iraníes, muchos de ellos, la comunidad más grande de la diáspora, está en Estados Unidos, ¿no? Está en Los Ángeles, está, vamos, y es que hay una población muy, muy occidentalizada. Y yo creo que van por ahí los tiros. No, Y y al mundo llegan, ¿no? Y estas imágenes de las bravas mujeres en las calles de Irán jugándose el pellejo para desafiar estos códigos de vestimenta y de conducta que trágicamente desembocaron no solo en el asesinato de Masha Amini, sino de tantas otras mujeres por el nulo crimen, ¿no? De llevar mal puesto o no llevar el velo, ¿no? Ya demuestra un poco lo que estás diciendo tú. totalmente, Y esta síntesis al final también desde otros grados y otras perspectivas también la podemos aplicar en Israel, donde desde este espacio efectivamente. Al-Ayam pues tratamos de visualizar, humanizar a los israelíes, diferenciar, porque obviamente también tenemos a nuestros fundamentalistas y tienen mucho peso y mucha influencia en el devenir de Israel como sociedad, en el terreno geopolítico, pero la gente, como dijo Paul, estos carteles, ¿no? De Israel loves Iran, esto no es propaganda, son cosas que ocurren y pasan. Nos pasaríamos horas hablando contigo, Daniel, la verdad Por supuesto. ha sido súper revelador y súper interesante y creo que será un to be continued en nuestra relación porque creo que compartimos una filosofía de tratar de acercar, de ser didácticos, de salir de estos maniqueísmos y blancos y negros y sobre todo al final pertenecemos todos nosotros o tenemos raíces en una región que a pesar de todo el bla 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 y el ruido, quienes realmente sufrimos somos nosotros y nuestra gente, Pues sí, los que
tristemente, pues todas estas políticas al final nos atañen y pagamos realmente el precio, lamentablemente, demasiado alto. Te agradecemos profundamente, Daniel, tu tiempo, el estar aquí hoy con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo a ti y al pueblo de Irán y deseos de que vivamos un futuro más calmado y mejor. Pues muchísimas gracias y ya sabéis que yo estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y nada, para mí es un placer también volver a encontrarme con israelíes, con gente que tenemos mucho en común y sobre todo eso, yo creo que nuestra labor es fundamental. Vuestro podcast creo que hace una labor excelente a la hora de dar a conocer desde el relato de las personas una realidad, ¿no? Y a veces silenciada, porque al final vivimos una batalla mediática y vivimos muchos intereses políticos detrás. Y yo creo que desde nuestra experiencia, desde nuestra figura, vamos, es que es una cuestión personal, es importante ser didácticos y acercar al pueblo, en este sentido, al pueblo español, la realidad y sobre todo de una forma muy humilde, porque al final yo creo que son valores que tenemos que insistir en la paz, en la diplomacia y sobre todo dejar claro que la historia siempre, en este caso entre judíos y persas, no es totalmente distinta a lo que nos quieran vender. Entonces, Amén. por mi parte, aquí me tenéis. Amén. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta la Un próxima. abrazo. Hasta la próxima.